Hola, bienvenidos. Continuamos con el tema de la filosofía renacentista y la reforma protestante. En este tema vamos a estar estudiando la filosofía en la época del Renacimiento y el surgimiento de ciertos movimientos religiosos importantes como la reforma protestante. El Renacimiento vamos a ver que es esa corriente de pensamiento comprendida en el periodo 15 y 16, a partir, de la cual se produce un cierto cuestionamiento en torno a la posición ocupada por el individuo, esto en pos de colocarlo, en el centro del universo. Mientras que los filósofos de la época medieval pues desarrollaron sus planteamientos desde una perspectiva más teocéntrica, los renacentistas son esencialmente antropocéntricos, es decir, comparten una visión del mundo más humana, ¿verdad? Más centran propiamente el individuo como pues propiamente ese centro de todo. Eh, las propuestas de los filósofos humanistas, ya lo hemos comentado, se centran en la supremacía de la razón sobre la fe, el interés por la cultura grecolatina, la promoción de ciertas lenguas vernáculas y la crítica a ciertos planteamientos del aristotelismo. Mientras que durante la Edad Media la reflexión era construida en torno a Dios y la interpretación de la providencia o lo divino como sujeto central, pues aquí el humanismo y la reivindicación de una búsqueda de la verdad pues van a formar una renovación histórica que luego daría paso a las corrientes del pensamiento moderno, por ejemplo el racionalismo y el empirismo. Y desde esta perspectiva también hay un retorno a la naturaleza, a lo natural, esto como marco de la verdad y de la experiencia humana, al mismo tiempo que se contrapone o incluye dentro de sí a lo divino o sobrenatural. En el pensamiento renacentista se va a postular una búsqueda de la verdad que se va a expresar como cierto antagonismo entre la oscuridad y la luz, como una iluminación de las ideas frente a lo que es pues esa rigidez dogmática del pensamiento medieval. Vemos que pues surgen, ¿verdad?, ciertos personajes muy importantes en cuanto a lo que es la historia. Vemos, por ejemplo, a este personaje llamado Martín Lutero, quien, es conocido, es un conocido alemán, teólogo, fraile católico agustino, que, comienza e impulsa lo que es la reforma protestante en Alemania. Y pues estas enseñanzas inspiran la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. En su retiro monacal, Martín Lutero se entrega al estudio de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia primitiva. Como pues a todas las personas inteligentes, este trabajo le hace darse cuenta de dos cuestiones. Una, que la Iglesia Católica en aquellos entonces, había perdido la referencia sobre varias verdades que el cristianismo enseñaba en las escrituras. Aquí para Martín Lutero lo más importante era que la salvación solo se alcanzaba con la fe. Esto, pues echaba por tierra todo el negocio que la iglesia, tenía montado con las llamadas indulgencias, esos papeles en los cuales el obispo en turno pues decía que el alma de una persona u otra se había salvado a cambio de un determinado precio. ¿Por qué protestaba Martín Lutero contra la Iglesia Católica? Bueno, en el siglo XVI no era raro ver a monjes autorizados por la Iglesia pues vendiendo indulgencias. Como ya dijimos, se trataba de documentos que garantizaban la salvación del alma. Esto, a cambio de dinero que, servía propiamente para financiar al clero. En sus 95 tesis, Lutero defiende la vuelta a la esencia del cristianismo. Tras esto, pues tras el detallado estudio de las escrituras, Lutero llega a la conclusión de que, solo se alcanza la misericordia de Dios por el camino de la fe y las sagradas escrituras. Estas afirmaciones, que son base de la doctrina protestante, impactan de lleno en el corazón de la Iglesia Católica de aquel momento, ya que, suponía negar la necesidad de las indulgencias para conseguir la salvación, lo que, implicaba dejar sin financiación a lo que era la Iglesia Católica
y terminaba con el monopolio de la Iglesia y los sacerdotes católicos como intermedios entre el pueblo y Dios. Y bueno, de esta acción de protesta frente a lo que es el comportamiento y las maneras de la Iglesia católica, pues nace ese calificativo de protestantes para aquellos seguidores de esa doctrina luterana, ¿verdad? También, bueno, pues se les llega a conocer como luteranos, reformistas y evangélicos. Dentro de los movimientos, ¿verdad? Y obviamente de toda esta evolución del pensamiento, pues surge lo que viene siendo la revolución científica. Se conoce con el nombre de revolución científica ese cambio drástico en el modelo de pensamiento que, bueno, tiene lugar en los siglos XVI, XVII, XV, XVI y XVII propiamente en Occidente. Esto, bueno, durante la Edad Moderna temprana. Aquí, bueno, pues este movimiento transforma lo que son las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida y, bueno, sienta las bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. Este movimiento nace en Europa a finales del Renacimiento, fue un fruto de las nuevas ideas en materia de física, de astronomía, de biología, de química y, bueno, con ellas el cambio en cuanto a lo que es el paradigma filosófico que, bueno, produjo el movimiento social e intelectual que conocemos como Ilustración. La Ilustración, bueno, pues es conocida como ese movimiento del iluminismo porque, bueno, consideraba que la razón pues era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar, bueno, a la humanidad de la ignorancia y de esta manera de construir pues un mundo mejor. Por eso es que se le conoce como el siglo de las luces. Dentro de todo este movimiento, bueno, pues vamos a conocer a muy diversos filósofos, ¿verdad? De este movimiento. Y entre ellos, bueno, pues está Galileo Galilei. Él fue un astrónomo, físico, músico, matemático, ingeniero italiano. Y bueno, pues ese es el gran ejemplo del hombre renacentista, dedicado por igual, bueno, pues a las artes y las ciencias. Fue un importante observador astronómico para lo cual, bueno, pues mejoró además la fabricación de telescopios y es muy célebre por su apoyo determinante en lo que es la formulación copernicana del sistema solar. Y bueno, pues es considerado el padre de la física moderna. También, bueno, pues tenemos a este gran pensador también, Copérnico. Él fue matemático, físico, clérigo católico polaco, el cual dedicó pues gran parte de su vida a la astronomía y, bueno, pues también reformula a su manera la teoría heliocéntrica del sistema solar, formulada inicialmente, bueno, pues por Aristarco de Samos. Aquí, con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros, da inicio a la revolución científica, contraviniendo, bueno, siglos de repetición del modelo geocéntrico aristotélico. Otros grandes pensadores de aquella época, bueno, pues vamos a ver a Francis Bacon. Él fue un célebre filósofo, político, abogado, escritor inglés, considerado, bueno, pues el padre del empirismo filosófico y científico, ya que, bueno, su obra de la dignificación y progreso de la ciencia, pues describe y sienta las bases para la construcción del método científico experimental. Es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno y de los primeros ensayistas de Inglaterra. Y bueno, pues él desarrolla una obra llamada La Nueva Atlántida, la cual pertenece pues a esas grandes obras de utopías clásicas de la historia del pensamiento. Aquí, bueno, pues esta obra posee un gran interés dentro del género utópico debido a que, bueno, además de sus valores intrínsecos, su autor es un filósofo eminente y esta obra habla básicamente sobre una isla, un paradigma de comunidad donde, bueno, de la mano de la ciencia reina la concordia y la felicidad. El término utopía es pues esa especie de plan, de proyecto, de sistema ideal de gobierno en el que, bueno, se concibe una sociedad perfecta y justa donde, bueno, todo discurre sin conflictos y en armonía. También tenemos este gran filósofo, Tomás Moro. Fue también político, teólogo, humanista, abogado, escritor, traductor y poeta inglés.
Y él también tiene una obra cumbre llamada Utopía, en la cual, bueno, pues aborda los problemas sociales de la humanidad. En ese libro plantea la posibilidad de crear pues un estado justo en la que, bueno, todos sus habitantes alcancen la felicidad por la organización del estado, que, bueno, creen que es la mejor y la única forma de gobernar honestamente. Fue un político honesto por su afán de servir. Él veía la política como su modo de servir a Dios, su vocación. Y bueno, pues Enrique VIII lo manda decapitar porque, bueno, pues este rey básicamente quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. El rey en esta época, bueno, rompe relaciones con el papado, se apropia de los bienes del monasterio, exige al clero su sometimiento y es entonces cuando Inglaterra pues pasa de ser religión católica a anglicana. También en esta época, bueno, vamos a conocer a Tommaso de Campanella. Él fue un filósofo, poeta italiano cuya obra principal, bueno, se titula La ciudad del sol. Esta también es una obra del género utópico, la cual, bueno, también habla sobre el nuevo orden religioso, político y social basado en el ideal de la monarquía cristiana universal, bueno, de este gran pensador. Y bueno, pues tenemos por último a este gran pensador también llamado Nicolás Maquiavelo. Él fue un político también, escritor, filósofo del Renacimiento italiano y bueno, su obra principal se denomina El Príncipe, donde bueno, se trata de analizar el perfil psicológico que debe de tener el príncipe y se dilucida cuáles serían las virtudes humanas que deben de primar en su tarea de gobierno. Aquí Nicolás Maquiavelo, bueno, concluye que el príncipe debe de aparentar poseer ciertas cualidades, debe de ser capaz de fingir y disimular bien y subordinar, bueno, todos los valores morales a la razón de Estado encarnada en su persona. Y bueno, pues esta obra es una suerte de manual de instrucciones sobre cómo es que se debe de ejercer el poder de una manera eficiente, ¿verdad? A él se le debe el término de maquiavélico. El término maquiavélico, bueno, está cargado de ciertas connotaciones negativas, pero lo cierto es que el hombre al que se refiere, bueno, supo entender con gran lucidez, ¿verdad? Y debido a sus propias malas experiencias, los mecanismos del poder. A menudo, bueno, fue acusado de cínico, fue un gran observador de la naturaleza humana y honesto al escribir no sobre cómo debería de ser el ejercicio del poder, sino sobre cómo era en realidad. Entonces, él sostuvo que los hombres en el poder pues deberían de ser juzgados por los resultados obtenidos y si estos no se alcanzaban, pues los medios que hayan utilizado para alcanzarlos tendrían que ser perdonados, es decir, justificados. Bueno, pues hemos llegado aquí hasta al final de este tema relativo a lo que viene siendo la filosofía renacentista y la reforma protestante. Bueno, pues agradezco mucho su atención a este material. Nos seguimos viendo en la plataforma. Muchas gracias por su atención.